El mito y el legado del cubano Antonio Maceo Grajales en su isla, Costa Rica y América Latina en el siglo XIX tienen en este lugar, la mansión, uno de sus puntos fundacionales. Estamos en Guanacaste, Nicoya, y hablaremos sobre el simbolismo de Antonio Maceo y su presencia en Costa Rica como trascendencia y como hecho para la historia y la cultura de América Latina. El 14 de junio de 1845, en el oriente de Cuba, nació Antonio Maceo Grajales, uno de los grandes personajes, uno de los líderes, uno de los grandes mitos de la historia de Cuba y de sus mentalidades populares. 52 años más tarde, fallecería en una caída en combate gloriosa en los campos de San Pedro de Hernández, en el occidente de Cuba, el 7 de diciembre de 1896. Antonio Maceo está considerado uno de los grandes héroes de la independencia de la isla, junto a otros inmensos como José Martí y el propio Máximo Gómez. En su vida juvenil había conocido de cerca, de primera mano, los horrores de la esclavitud y sobre todo la continuidad del coloniaje español. Recordemos que, excepto Cuba y Puerto Rico, el resto de América Latina para la década del 20 del siglo XIX ya ha alcanzado su independencia política. Sin embargo, estas dos islas del Caribe continuarán siendo colonias españolas hasta finales de aquel siglo. Es por eso que durante su juventud y primeros años de adultez conoce tanto los horrores de la esclavitud como la situación de un país colonial, que lo llevan en definitiva a asumir la gesta y la independencia de Cuba con el grito libertario del 10 de octubre de 1868, iniciado en la isla por Carlos Manuel de Céspedes. Se suma de inmediato, atraviesa todo el periplo, todo el accionar de la Guerra de los 10 años, también conocida como la Madre Guerra en Cuba, y cuando termina esta, una década más tarde, en 1878, con la insigne protesta de Baraguá, se considera ya todo un líder político y militar del Ejército Libertador junto a otros grandes como Máximo Gómez. Comienza a partir del año 78 un periplo por la América Latina que lo llevarán a países como República Dominicana, Jamaica, Panamá, también los Estados Unidos en América del Norte y aquí, donde nos encontramos, Costa Rica. Llega en febrero de 1891 y después de meses de negociación con el gobierno de José Joaquín Rodríguez a través de su ministro de Fomento, Rafael Lizano, se logra un contrato, el llamado contrato Lizano-Maceo, para la colonización y explotación de casi 40 hectáreas en Guanacaste, en la planicie guanacasteca, en un lugar que él le dará un nombre mítico, La Mansión, donde nos encontramos. Estamos hablando de diciembre de 1891. A partir de aquí logra nuclear casi a 100 familias cubanas emigradas que vienen del destierro revolucionario y permanecen por 4 años, entre diciembre de 1891 hasta marzo de 1895. Participa en la vida de Costa Rica, en su vida política, en su vida social. Cuando uno lee la prensa de la época, periodistas tan importantes como Pío Víquez, por ejemplo, lo reseña y es motivo de comentarios una y otra vez en la prensa de la época. Después viene la parte conspirativa, ese compás de espera que significa Costa Rica en la vida de Antonio Maceo, hasta que se dan las condiciones cuajadas, organizadas por José Martí en Cuba, y se reinicia la guerra el 24 de febrero de 1895. Unos días más tarde, pues en marzo de aquel año, parte para Cuba con una parte de los cubanos que han vivido, que han estado junto con él aquí en Mansión. Otra quedará en labores agrícolas, en labores sociales y haciendo una vida hasta el fin de las mismas. Se conoce que en Mansión introdujo el cultivo de la caña de azúcar en Costa Rica, la primera fábrica, un ingenio azucarero que llega al país. Otros cultivos como el tabaco y otros de sobrevivencia como el plátano, también la papa, que fueron parte de esa empresa agrícola. Poco se conoce en Cuba del proyecto de la Mansión. Allá
se domina más la imagen militar, la imagen política, pero el Maceo, que es un hombre de empresa agrícola, el Maceo, un hombre de campo, se establece y se da aquí con todas sus potencialidades en el mundo de Mansión. Funda un proyecto inmenso, bello, con un legado a la cultura que se expresa todavía en la arquitectura del lugar, en los cultivos, en la producción, en el modelo agrícola, contrastando con un Guanacaste mayormente ganadero en los años finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, y que forma parte de ese legado cultural, de ese legado de vida que queda hoy en los apellidos de muchísimos mansioneros que viven hoy también aquí en Guanacaste y que portan en sus vidas y en sus familias el legado de la nación cubana. Regresa Antonio Maceo a Cuba, cae un año y medio después en los campos de San Pedro y Hernández en un combate absolutamente desigual, pero comienza a crecer más aún su mito, que lo mezcla indisolublemente a la historia de Costa Rica. No puede contarse hoy Guanacaste, su evolución histórica, sin la presencia de los cubanos, sin la fundación de Mansión, que hoy sirve como una entidad que atesora ese legado, que siembra la amistad entre los dos países y que cada vez con el paso del tiempo anuda, encadena una vez más la pertenencia de amistad entre los dos pueblos. Antonio Maceo hoy es conocido en la memoria de Costa Rica, sobre todo en Guanacaste, con una pertenencia, con esa capacidad económica de montar y de echar hacia adelante, de poner en práctica un proyecto agrícola interesante que en la época marcó pautas, que en la época rompió con estilo, con conceptos y que se mantiene hasta el presente. En Cuba, por supuesto, sigue siendo un héroe militar, sigue siendo uno de los clásicos, digamos que, y figuras de la independencia y que forma parte de ese legado que hoy nos acompaña. También en él se encarna la transculturación de América Latina, ese gran legado de la mezcla de lo aborigen, de lo indígena, de lo español, de lo africano. Es un mulato, lo que equivale a decir en el mundo de costa firme de América Latina, un mestizo. Y eso encarna la mezcla, lo mejor de la cultura de América Latina durante estos últimos 500 años, donde se mezclan los tres grandes continentes, África, Europa, América Latina, y que se sintetizan en su piel, se sintetizan en su vida y que tienen un sentido que marcan hoy el legado y la imagen de Antonio Maceo. En este aniversario nos queda entonces rememorar, leer, conocer, profundizar sobre uno de los grandes héroes de la independencia de Cuba y también uno de los grandes personajes de la historia de Costa Rica, que nos permite hasta el presente anudar y continuar siempre cultivando la amistad, la unión y la historia entre ambos países. Bueno, ante todo un saludo a todas aquellas personas que nos estén viendo en el día de hoy. Realmente para mí es un placer y un honor hablar de una figura tan importante de la historia de Cuba, del teniente general Antonio Maceo Grajales, una de las figuras más relevantes de nuestra historia y de la lucha por la independencia de Cuba junto a José Martí. Maceo es un hombre que de color, como se dice, negro, de las capas más humildes de nuestro pueblo, que siendo un joven, apenas con 23 años, se unió a las fuerzas independentistas, al Ejército Libertador que llevó a cabo la guerra por la independencia de Cuba del colonialismo español. Maceo, como decía, no fue un hombre que estudió en universidades, aprendió a leer y escribir con un maestro privado que pagaba su padre. Se formó una familia numerosa. Todo indica que Maceo heredó el carácter de su madre, Mariana Grajales, que es considerada en Cuba como la madre de la patria. La guerra de independencia de Cuba había comenzado con el alzamiento en el ingenio La de Majagua por parte de Carlos Manuel de Céspedes, que
declaró la libertad de sus esclavos y dijo que a partir de ese momento todo aquel esclavo que se uniera a las fuerzas independentistas y al ejército libertador pasaría a ser un hombre libre. Eso marca cómo desde ese entonces hasta el día de hoy marca el proceso revolucionario cubano, en cuanto siempre hemos buscado la igualdad entre los hombres, la igualdad social en nuestro país. Y 2 días después, va una partida, un grupo de personas que se habían alzado en armas, visitan la casa de Maceo, donde vivía Maceo ya con su esposa, porque se había recién casado, con sus padres, con sus hermanos, y aquel jefe insurrecto le pide y le dice al padre que con qué lo iba a ayudar, y en ese momento Maceo, Antonio, con 2 de sus hermanos, se une a partir de ese momento a la fuerza independentista. Y una vez que ya salen de la casa, la madre, Mariana, entra con el crucifijo en la mano a la sala de la casa y pone a toda la familia de rodillas y le hace jurar frente a aquel crucifijo de Cristo, porque lo consideraba el primer hombre liberal, los hace jurar de luchar por la independencia de Cuba o morir en el empeño. Y así fue, esa familia entera formó parte del ejército libertador. Y hay que recordar también que Mariana, una vez herido Antonio, le dijo al más pequeño: y tú empínate, que es el momento ya de que vayas al campamento, o sea, al campamento donde estaba el ejército libertador. Maceo había tenido contacto con las ideas liberales a través de un amigo de su padre, que es quien lo inicia en la logia masónica, y que eran los centros donde conspiraban los revolucionarios cubanos que trataban de organizar la guerra por la independencia de Cuba. Y ahí es donde él conoce por primera vez esas ideas liberales de la Revolución Francesa, de los movimientos revolucionarios de Europa en 1848. Y siendo un hombre autodidacta que leía mucho, llegó a conocer mucho y a tener una vasta cultura. Después, bueno, Maceo, en el primer combate, yendo de soldado raso, es ascendido después del primer combate a sargento. Y en el segundo ya lo ascienden a teniente. Y a los pocos días es ascendido a capitán y por primera vez manda hombres, o sea, tiene un grupo de hombres bajo sus órdenes. Y logra ganarse el cariño, el respeto y la admiración de sus subordinados. Realmente era un hombre muy pulcro en el vestir, muy elegante, de una fortaleza física tremenda, inteligente, capaz, y logra llegar hasta los más altos escalones en el ejército libertador. Pero su momento cúspide, donde ya Maceo se eleva, como podría decir alguien, al Olimpo de los grandes hombres de nuestra patria de América, es esto en el año 1878, cuando casi después de 10 años de guerra, las luchas intestinas entre los libertadores provocaron la desunión de aquellas fuerzas, y España aprovechó para conseguir una paz ignominiosa que es conocida como el ignominioso Pacto del Zanjón. Y Maceo protesta aquella paz, aquel pacto, y el 15 de marzo de 1878, en la de Majagua, en una reunión con el general Arsenio Martínez Campos, que era el jefe del ejército español colonizado en nuestro país, Maceo Martínez Campos trata de entregarle aquel pacto y para que conociera lo que se había pactado con otras secciones del ejército libertario, y Maceo le dice no, rechazó que le entregara eso. Dice: yo conozco las bases
de decir, y porque las conozco, no las acepto. Y se elevó en aquel momento porque fue el espíritu de intransigencia revolucionaria de nuestro pueblo, porque dijo que no puede haber paz sin la independencia de Cuba y sin la abolición de la esclavitud. Martí calificó ese hecho como lo más glorioso de nuestra gesta independentista. Pero poco tiempo después, bueno, no había ya condiciones y Maceo tuvo que salir del país, hizo un gran recorrido, fue a Jamaica, estuvo en Centroamérica. Y fueron muchos años, pues estamos hablando del año 1878 hasta el año 1895. O sea, estamos hablando de casi 20 años. Y en esos 20 años, los últimos 6 años que Maceo tuvo en todo ese periplo por nuestra América, básicamente, fundamentalmente, aunque estuvo en Estados Unidos también, pero en los países de Centroamérica, estuvo en Honduras, estuvo aquí en Costa Rica, pero los últimos años los pasó aquí en Costa Rica, gracias a la ayuda que recibió del gobierno de ese entonces, que le dio una concesión en Nicoya, en lo que hoy es conocido como La Mansión, donde ahí estableció una colonia azucarera, donde se construyó un ingenio, donde trajo a 100 familias cubanas y que lo utilizaron más bien como campamento de reposo antes de reiniciar la guerra por la independencia en 1895 nuevamente. Y resultado de esa estancia ahí todavía está. Hay un monumento, está el parque donde estuvo el comisariato de aquel pueblo. Es el único pueblo fundado por los cubanos fuera de la isla. Y donde todavía allí hay descendientes de aquellos hombres y mujeres que vivieron ahí junto con Maceo, donde hay una escuela que lleva su nombre y donde los niños, los estudiantes tienen un holograma con su efigie. O sea, es algo, y yo creo que muy bien calificado por don Armando Vargas Araya, que en uno de los tantos libros que ha escrito sobre la figura de Maceo, dice que es el símbolo de la amistad entre los pueblos de Cuba y Costa Rica. Y yo pienso que es así. Yo creo que ahí Maceo se puede considerar como un símbolo que une a nuestros dos pueblos. Y hoy, cuando ya un 14 de junio del año 2020, cuando conmemoramos el 175 aniversario de su natalicio, yo creo que, como decía Martí, honra, y realmente nos sentimos honrados de poder trasladar algunas ideas. Y como decía Martí, Maceo fue un hombre destacado, un militar brillante. Incluso hay un pequeño texto escrito por don Armando Vargas Araya, que es el Código de Maceo, que es un texto breve donde están donde Maceo traslada sus experiencias de la entonces lucha guerrillera en aquel momento. Y qué casualidad, ¿no?, que este 14 de junio también es un aniversario del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara, argentino que también luchó en la guerra revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y estos hombres están hermanados no solamente por haber nacido en la misma fecha, aunque en años diferentes, sino también por sus ideas latinoamericanistas, su amor por Cuba, su lucha por la independencia y la soberanía de nuestro país. Pero como le decía, y cuando uno lee ese Código de Maceo y lee la guerra de guerrillas de Ernesto Guevara, ve cómo hay una sintonía, prácticamente uno diría, bueno, como si lo hubieran escrito ambos juntos, ¿no? Y eso los hermana. Pero para nosotros Maceo tenía, como dijo José Martí, tanta fuerza en su pensamiento como en el brazo. Y de él quiero leer algunos pensamientos que realmente uno se queda
asombrado de la proyección de su pensamiento, de sus ideas, que las hacen que hoy se mantengan vigentes y que hoy nos podamos nutrir de esas ideas para las batallas que llevamos a cabo. Pues, Maceo era un hombre también con una profunda convicción de lo que es el honor, la ética y el cumplimiento de su deber. Y él decía que si he tomado parte tan activa en los asuntos políticos de Cuba, que entiendo que no he hecho otra cosa que cumplir con el deber que tiene todo ciudadano, de ofrendar su vida al holocausto de la patria, o de luchar sin tregua para redimirla de perpetua servidumbre. Y decía Maceo, de España no esperé nada. Siempre nos ha despreciado y sería indigno que se pensase en otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete. No se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitar. Porque bueno, en su época él también tuvo que luchar con todas aquellas corrientes reformistas, autonomistas, que no confiaban en que Cuba pudiera independizarse de España. Pero también dijo, tampoco espero nada de los americanos, o sea, refiriéndose a Estados Unidos. Todos debemos fiarlos a nuestro esfuerzo. Mejor es subir o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso. Son palabras que hoy también nos guían a nosotros, a los cubanos. Y también dijo, en ninguna época de mi vida he servido bandería política de convenciones personales. Solo me ha guiado el amor puro y sincero que profesé en todo tiempo a la soberanía nacional de nuestro pueblo infeliz. Estoy y estaré con la revolución por principio, por deber. ¿Para qué queremos la vida sin el honor de saber morir por la patria? Amo a todas las cosas y a todos los hombres. Por eso tengo sobre el interés de raza, cualquiera que ella sea, el interés de la humanidad, que es el resumen, el bien que deseo para mi patria querida, conforme a la obra con el pensamiento. De ahí la base de mi conducta, la norma de mi pensamiento, el cumplimiento de mi deber. Y destaco aquí el interés de la humanidad. José Martí había dicho que patria es humanidad. Y cuando yo hablo de la vigencia de las ideas de estos hombres, como Maceo, como Martí, en la Cuba de hoy lo podemos decir cuando nuestros médicos salen a cooperar con otros pueblos en el combate a la COVID-19, cuando son capaces de ir a luchar en África, nuestros médicos, cuando la epidemia del ébola. Y son los sentidos, porque nosotros pensamos que nuestra patria no es solamente la parte aquella donde vivimos, esa isla, que aunque es la mayor de las Antillas, es una isla pequeña, sino que para nosotros la patria es la humanidad, es América Latina, es lo que nos enseñaron nuestros próceres. Y hoy, un día como hoy, precisamente cuando vemos cómo en algunos lugares, y particularmente en nuestro vecino del norte, como se nos ataca, se recrudece el bloqueo contra Cuba, tratando de asfixiarnos. Nos viene también Maceo y nos dice que los imperios fundados por la tiranía y sostenidos por la fuerza y el terror deben caer con el estrépito de los cataclismos geológicos. Y bueno, hoy estamos viendo una situación realmente lamentable en Estados Unidos con la epidemia, con la pandemia del COVID-19, con las decenas de miles de muertos y cómo también hoy ese pueblo está enardecido en las calles protestando contra el racismo, etc. Y realmente vemos un desmoronamiento de
de ese sistema que tanto imperial que tanto nos hostiga y nos ha hostigado durante todos estos años. Por eso hoy, como mensaje final, le puedo decir a los amigos costarricenses, a todos aquellos que nos puedan estar escuchando, que nuestro pueblo sigue combatiendo y sigue luchando, teniendo a Antonio Maceo como su compañero en la lucha. Muchas gracias.